Napoleón dijo: si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa. Dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Una sola cosa. Agua. Una capital imperial de leyenda que grabó por siempre su nombre en la historia, y el mayor enemigo de sus gobernantes fue la escasez de agua. Así pues, adentrémonos en este patrimonio de la humanidad repleto de nostalgia y misterios. En marcha, Estambul. Patrimonio de la humanidad. Zonas históricas de Estambul. La ciudad más grande de Turquía, Estambul. El estrecho del Bósforo, que separa Asia y Europa, atraviesa la urbe por el centro. A mano izquierda se extiende el casco antiguo. Antaño, este fue el centro del mundo. Pongamos rumbo a la ciudad imperial. Nuestro viaje comienza en el puerto de Karaköy, en la costa asiática. ¿Qué nos depara el camino? La distancia entre ambos continentes no supera los 500 metros y se salva en apenas 5 minutos en ferry. Parece imposible que Asia y Europa estén tan cerca. Una agradable brisa marina recorre la cubierta del barco mientras dura el paseo por las olas. En la orilla opuesta, divisamos una cúpula esférica. Ahí está el ancestral casco antiguo de Estambul. Bienvenidos a Europa. Hemos llegado a nuestro destino. Zonas históricas de Estambul, patrimonio de la humanidad. El mar nos da la bienvenida. Esta es la última parada de la Ruta de la Seda, que nace en el lejano oriente y también es la entrada a Europa. ¿Estamos en Asia o en Europa? No es fácil de discernir. Pero esa es una de las curiosidades de esta ciudad, lo que la dota de un misterioso atractivo. Estambul alberga la cultura de diferentes países. Fue el Imperio Otomano, un estado islámico nacido en Asia, el que hasta el siglo XX y durante 500 años cinceló la actual Estambul. Descubramos ahora los lugares más bellos de la ciudad. Mezquita del Sultán Ahmed Yami.
La mezquita del sultán Ahmed Yami, también conocida como la Mezquita Azul, constituye un lugar sagrado para los musulmanes. 20.000 azulejos revisten las paredes y dotan el interior del templo de un diseño exquisito. Lo que de lejos se percibe como acuarela difusa, de cerca cobra una nitidez sorprendentemente delicada. Pueblan esta ciudad islámica más de 2.000 mezquitas. Sin embargo, la urbe nos explica una historia totalmente diferente al respecto. La ciudad donde Oriente y Occidente se encontraron. El símbolo de Estambul, Hagia Sofía o Santa Sofía, erigida en el siglo VI. La enorme cúpula que la corona se construyó con técnicas que superaban ampliamente los conocimientos de la época. El nombre de la basílica proviene del griego y significa sabiduría sagrada. Y en un rincón de este palacio de sabiduría, un mihrab bellamente esculpido. Se trata de una obra sagrada para los musulmanes orientado hacia la Meca. Los creyentes se sitúan frente a él cuando alzan sus plegarias. Pero la sorpresa viene ahora. Muy por encima del mihrab, en un rincón del techo abovedado, vemos algo de lo más extraño. En una reforma llevada a cabo hace unos 70 años, se halló una imagen de la Virgen con el niño de la tradición cristiana bajo el yeso. El hallazgo debió de emocionar sobremanera a los estudiosos. Una a una fueron desconchando las paredes de la mezquita y éstas revelaron nada menos que mosaicos cristianos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Antaño, este lugar fue un templo cristiano. Fijamos nuestra atención en el mural de esta galería. A ambos lados de la Virgen y el Niño hay dos personajes que portan sendos edificios. Se trata de los emperadores del cristiano Imperio Bizantino. El de la izquierda sostiene este edificio, Santa Sofía, entre sus manos. Esta pintura nos relata el pasado de Estambul. Capital de un imperio que llegó a ser milenario, el bizantino. Y ya en el siglo XV, el Imperio Otomano tomó las riendas de la ciudad, que pasó a convertirse en la Estambul que conocemos ahora. Una capital cristiana que se convirtió al Islam. Los sultanes del Imperio Otomano alzaron 4 torres en esta preciosa iglesia y la convirtieron en una mezquita. Pero lo hicieron de tal modo que el edificio no perdió su memoria pasada. Imperio Bizantino, Constantinopla. Imperio Otomano, Estambul. Una urbe que 2 imperios trataron de poseer por todos los medios. Pero para conservarla fueron necesarios esfuerzos inimaginables. Visitemos el lugar donde se oculta el secreto de su longevidad. El lugar que guarda el secreto de Estambul.
¿Dónde se encuentra esta estatua de piedra? En el palacio sumergido de Estambul. El Gran Bazar, el mercado más grande de Estambul, es un auténtico hervidero de personas a cualquier hora, con 3000 puestos parapetados bajo un solo techo. Nadie diría que en el siglo XIX había aquí una escuela primaria y un cementerio. Casi en cada esquina podemos encontrar un local de chai, los chaihanes. Parece que tienen un pedido. El chai es un tipo de té negro. El que se elabora en Turquía tiene un sabor fuerte y amargo. Lo bueno de los chaihanes es que realizan entregas a prácticamente cualquier sitio. Como aquí, por ejemplo. Aquí tiene el chai. Huele bien. Para los turcos, tomar varias infusiones de chai al día supone uno de sus pequeños deleites. No obstante, hubo una época en la que no podían permitirse tales lujos. La ciudad con sed. El océano rodea el casco antiguo de Estambul por 3 lados y no hay ni montañas ni ríos. Cuando el Imperio bizantino se asentó aquí en el siglo IV, la ciudad experimentó un repentino aumento demográfico y pronto la escasez de agua se hizo patente. No obstante, sus habitantes hallaron el modo de abastecerse de agua y esta es la materialización de su sagacidad, un acueducto erigido en el siglo IV. Acueducto de Valente. Con 20 metros de altura, es a todas luces una estructura magnífica. Gracias a su ligera inclinación, pudo trasladar el agua desde fuentes lejanas hasta el centro mismo de la ciudad. Además, con el fin de conservar el agua, se construyeron varias cisternas subterráneas. Una de ellas es el Palacio Sumergido. Se construyó también en el siglo IV y lo sostienen columnas de mármol que proceden de varios templos antiguos. Esta estatua de piedra data de esa época. Representa aquella de quien se dice que convertía en piedra todo ser que la miraba, Medusa. Colocadas de costado y del revés, las estatuas de Medusa actúan como talismán de este edificio. Existe la creencia de que sus ojos alejan las desgracias. Seguramente las ubicaron ahí con el ferviente propósito de que protegieran el agua de la ciudad. Avanzamos 50 kilómetros hacia el norte de Estambul. En coche se tarda más o menos 1 hora. Bosque de Belgrado. Llegamos a un parque nacional, el Bosque de Belgrado. El lugar del que obtenían el agua. Muchas personas vienen a abastecerse de agua a estos manantiales. Es un lugar muy conocido por la pureza de sus aguas. Está buenísima. Esta agua la uso para el chai. Tenéis que probarlo.
Yo vengo una vez a la semana. Gasto en gasolina y en el precio de la entrada, pero vale la pena sin duda. Hay un continuo trasiego de personas que van y vienen varias veces cargadas de garrafas. La escasez de agua en Estambul constituyó una de las mayores preocupaciones de sus gobernantes. Durante el mandato de bizantinos y otomanos, se erigieron 30 acueductos. Eso nos da una idea de lo importante que fue tomar medidas al respecto. Este es el Palacio Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano. Su interior albergaba todas las riquezas y el poder del Estado, y en él podían llegar a residir miles de personas. Este era el primer lugar que se beneficiaba del agua que con tanto esfuerzo llegaba a la ciudad. El más sofisticado dominio del arte islámico adorna el salón imperial. Las paredes de un tono azulado contienen unos diseños que rezuman delicadeza. Al lado de un trono alargado, descubrimos un ornamento de lo más fastuoso. Se trata de un grifo. Los sultanes lo usaban con un fin sorprendente. Veamos cuál. En las profundidades del Palacio Topkapi, el sultán disponía de un numeroso grupo de mujeres a su servicio, un harén. En estas dependencias convivían más de 300 féminas y todas se disputaban los favores del sultán. Salón de Murad III. En un palacio repleto de intrigas, el agua resultaba vital. El sultán y las mujeres abrían los grifos para que nadie escuchara sus conversaciones. Se instalaron grifos por todo el edificio. Sofocar el resto de los sonidos era una de las funciones del agua, pero cumplía otra más. Usarla en abundancia era, al fin y al cabo, una muestra del poderío y la opulencia del sultán. Su carencia la convertía en un lujo. Y Topkapi era un palacio de agua. Basta un paseo por la ciudad para toparse con una fuente pública o chesme en cada esquina. Los sultanes ordenaron antaño su construcción para el pueblo y a día de hoy se siguen utilizando. Estas fuentes fueron construidas por un motivo adicional. Los musulmanes deben purificarse antes de rezar. Es una regla establecida. En palabras del profeta Mahoma, la limpieza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos. Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades.
Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el Hebrú. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación se dibuja el patrón que imprimiremos en papel. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde, se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, se ha dicho que el agua es vida, que los hombres nacemos a partir de una gota de agua. Sabemos lo valiosa que era. Por eso trato de solapar mi vida al Ebru, que nace de ella. Un arte de agua, bello y misterioso, fruto del cruce entre vida y cultura en Estambul. Estambul es actualmente una ciudad en constante desarrollo. Es sorprendente que a cada construcción tenga lugar un nuevo hallazgo en el subsuelo. Nos encontramos en el casco antiguo, en una zona situada a varios cientos de metros tierra adentro desde el mar. Aquí se encontraron enterrados más de 30 barcos de madera. Se cree que pertenecen a la época del Imperio Bizantino, datan de hace 1000 años. Las teorías afirman que podrían tratarse de los restos de un puerto enterrado bajo la arena tras el paso de un tsunami. Parece que a la ciudad aún le queda historia por desvelar. En 1985, las zonas históricas de Estambul se convirtieron en patrimonio de la humanidad. El relato de esta ciudad se inicia en el momento en el que el agua empezó a fluir por ella. Un extenso relato escrito por la infinidad de personas que han confluido en este cruce de civilizaciones. Con los años, dos imperios dejaron de ser el centro del mundo y se hundieron en los confines de la historia. Sin embargo, su recuerdo proyecta aún su sombra en esta tierra. Los emperadores del cristiano Imperio Bizantino. El de la izquierda sostiene este edificio, Santa Sofía, entre sus manos. Esta pintura nos relata el pasado de Estambul. Capital de un imperio que llegó a ser milenario, el bizantino. Y ya en el siglo XV, el Imperio Otomano tomó las riendas de la ciudad, que pasó a convertirse en la Estambul que conocemos ahora. Una capital cristiana que se convirtió al Islam. Los sultanes del Imperio Otomano alzaron 4 torres en esta preciosa iglesia y la convirtieron en una mezquita.
Pero lo hicieron de tal modo que el edificio no perdió su memoria pasada. Imperio bizantino, Constantinopla. Imperio otomano, Estambul. Una urbe que dos imperios trataron de poseer por todos los medios. Pero para conservarla fueron necesarios esfuerzos inimaginables. Visitemos el lugar donde se oculta el secreto de su longevidad. El lugar que guarda el secreto de Estambul. ¿Dónde se encuentra esta estatua de piedra? En el palacio sumergido de Estambul. El Gran Bazar, el mercado más grande de Estambul, es un auténtico hervidero de personas a cualquier hora. Con 3000 puestos parapetados bajo un solo techo. Nadie diría que en el siglo XIX había aquí una escuela primaria y un cementerio. Casi en cada esquina podemos encontrar un local de chai, los chaihanes. Parece que tienen un pedido. El chai es un tipo de té negro. El que se elabora en Turquía tiene un sabor fuerte y amargo. Lo bueno de los chaihanes es que realizan entregas a prácticamente cualquier sitio. Como aquí, por ejemplo. Aquí tiene el chai. Huele bien. Para los turcos, tomar varias infusiones de chai al día supone uno de sus pequeños deleites. No obstante, hubo una época en la que no podían permitirse tales lujos. La ciudad con sed. El océano rodea el casco antiguo de Estambul por 3 lados y no hay ni montañas ni ríos. Cuando el Imperio bizantino se asentó aquí en el siglo IV, la ciudad experimentó un repentino aumento demográfico y pronto la escasez de agua se hizo patente. No obstante, sus habitantes hallaron el modo de abastecerse de agua y esta es la materialización de su sagacidad, un acueducto erigido en el siglo IV. Acueducto de Valente. Con 20 metros de altura, es a todas luces una estructura. Se trata de un grifo. Los sultanes lo usaban con un fin sorprendente. Veamos cuál. En las profundidades del Palacio Topkapi, el sultán disponía de un numeroso grupo de mujeres a su servicio, un harén. En estas dependencias convivían más de 300 féminas y todas se disputaban los favores del sultán. Salón de Murat III. En un palacio repleto de intrigas, el agua resultaba vital. El sultán y las mujeres abrían los grifos para que nadie escuchara sus conversaciones. Se instalaron grifos por todo el edificio. Sofocar el resto de los sonidos era una de las funciones del agua, pero cumplía otra más. Usarla en abundancia era, al fin y al cabo, una muestra del poderío y la opulencia del sultán. Su carencia la convertía en un lujo. Y Topkapi era un palacio de agua.
Basta un paseo por la ciudad para toparse con una fuente pública o chesme en cada esquina. Los sultanes ordenaron antaño su construcción para el pueblo y a día de hoy se siguen utilizando. Estas fuentes fueron construidas por un motivo adicional. Los musulmanes deben purificarse antes de rezar. Es una regla establecida. En palabras del profeta Mahoma, la limpieza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos. Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades. Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el hebrú. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación se dibuja el patrón que imprimiremos en papel. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, Napoleón dijo: si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa. Dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Una sola cosa. Agua. Una capital imperial de leyenda que grabó por siempre su nombre en la historia, y el mayor enemigo de sus gobernantes fue la escasez de agua. Así pues, adentrémonos en este patrimonio de la humanidad repleto de nostalgia y misterios. En marcha, Estambul. Patrimonio de la humanidad. Zonas históricas de Estambul. La ciudad más grande de Turquía, Estambul. El estrecho del Bósforo, que separa Asia y Europa, atraviesa la urbe por el centro. A mano izquierda se extiende el casco antiguo.
Antaño, este fue el centro del mundo. Pongamos rumbo a la ciudad imperial. Nuestro viaje comienza en el puerto de Karaköy, en la costa asiática. ¿Qué nos depara el camino? La distancia entre ambos continentes no supera los 500 metros y se salva en apenas 5 minutos en ferry. Parece imposible que Asia y Europa estén tan cerca. Una agradable brisa marina recorre la cubierta del barco mientras dura el paseo por las olas. En la orilla opuesta, divisamos una cúpula esférica. Ahí está el ancestral casco antiguo de Estambul. Bienvenidos a Europa. Hemos llegado a nuestro destino. Zonas históricas de Estambul, patrimonio de la humanidad. El mar nos da la bienvenida. Esta es la última parada de la Ruta de la Seda, que nace en el lejano oriente y también es la entrada a Europa. ¿Estamos en Asia o en Europa? No es fácil de discernir. Pero esa es una de las curiosidades de esta ciudad, lo que la dota de un misterioso atractivo. Estambul alberga la cultura de diferentes países. Fue el Imperio Otomano, un estado islámico nacido en Asia, el que hasta el siglo XX y durante 500 años cinceló la actual Estambul. Descubramos ahora los lugares más bellos de la ciudad. Mezquita del Sultán Ahmed Jami. La mezquita del Sultán Ahmed Jami, también conocida como la Mezquita Azul, constituye un lugar sagrado para los musulmanes. 20.000 azulejos revisten las paredes y dotan el interior del templo de un diseño exquisito. Lo que de lejos se percibe como acuarela difusa, de cerca cobra una nitidez sorprendentemente delicada. Pueblan esta ciudad islámica más de 2.000 mezquitas. Sin embargo, la urbe nos explica una historia totalmente diferente al respecto. La ciudad donde Oriente y Occidente se encontraron. El símbolo de Estambul, Hagia Sofía o Santa Sofía, erigida en el siglo VI. La enorme cúpula que la corona se construyó con técnicas que superaban ampliamente los conocimientos de la época. El nombre de la basílica proviene del griego y significa sabiduría sagrada. Y en un rincón de este palacio de sabiduría, un mihrab bellamente esculpido. Se trata de una obra sagrada para los musulmanes orientado hacia la Meca. Los creyentes se sitúan frente a él cuando alzan sus plegarias. Pero la sorpresa viene ahora. Muy por encima del mihrab, en un rincón del techo abovedado, vemos algo de lo más extraño. En una reforma llevada a cabo hace unos 70 años,
se halló una imagen de la Virgen con el niño de la tradición cristiana bajo el yeso. El hallazgo debió de emocionar sobremanera a los estudiosos. Una a una fueron desconchando las paredes de la mezquita y éstas revelaron nada menos que mosaicos cristianos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Antaño, este lugar fue un templo cristiano. Fijamos nuestra atención en el mural de esta galería. A ambos lados de la Virgen y el Niño hay dos personajes que portan sendos edificios. Se trata de la Magnífica. Gracias a su ligera inclinación, pudo trasladar el agua desde fuentes lejanas hasta el centro mismo de la ciudad. Además, con el fin de conservar el agua, se construyeron varias cisternas subterráneas. Una de ellas es el Palacio Sumergido. Se construyó también en el siglo IV y lo sostienen columnas de mármol que proceden de varios templos antiguos. Esta estatua de piedra data de esa época. Representa aquella de quien se dice que convertía en piedra todo ser que la miraba, Medusa. Colocadas de costado y del revés, las estatuas de Medusa actúan como talismán de este edificio. Existe la creencia de que sus ojos alejan las desgracias. Seguramente las ubicaron ahí con el ferviente propósito de que protegieran el agua de la ciudad. Avanzamos 50 kilómetros hacia el norte de Estambul. En coche se tarda más o menos una hora. Bosque de Belgrado. Llegamos a un parque nacional, el Bosque de Belgrado, el lugar del que obtenían el agua. Muchas personas vienen a abastecerse de agua a estos manantiales. Es un lugar muy conocido por la pureza de sus aguas. Está buenísima. Esta agua la uso para el chai. Tenéis que probarlo. Yo vengo una vez a la semana. Gasto en gasolina y en el precio de la entrada, pero vale la pena sin duda. Hay un continuo trasiego de personas que van y vienen varias veces cargadas de garrafas. La escasez de agua en Estambul constituyó una de las mayores preocupaciones de sus gobernantes. Durante el mandato de bizantinos y otomanos, se erigieron 30 acueductos. Eso nos da una idea de lo importante que fue tomar medidas al respecto. Este es el Palacio Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano. Su interior albergaba todas las riquezas y el poder del Estado, y en él podían llegar a residir miles de personas. Este era el primer lugar que se beneficiaba del agua que con tanto esfuerzo llegaba a la ciudad. El más sofisticado dominio del arte islámico adorna el salón imperial. Las paredes de un tono azulado contienen unos diseños que rezuman delicadeza.
Al lado de un trono alargado, descubrimos un ornamento de lo más fastuoso. La belleza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos. Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades. Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el Ebru. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación se dibuja el patrón que imprimiremos en papel. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, Napoleón dijo: si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa. Dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Una sola cosa. Es una regla establecida. En palabras del profeta Mahoma, la limpieza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos. Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades. Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el Ebru. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación se dibuja el patrón que imprimiremos en papel. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado.
Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, Napoleón dijo: si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa, dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Parece que tienen un pedido. El chai es un tipo de té negro. El que se elabora en Turquía tiene un sabor fuerte y amargo. Lo bueno de los chaihanes es que realizan entregas a prácticamente cualquier sitio. Como aquí, por ejemplo. Aquí tiene el chai. Huele bien. Para los turcos, tomar varias infusiones de chai al día supone uno de sus pequeños deleites. No obstante, hubo una época en la que no podían permitirse tales lujos. La ciudad con sed. El océano rodea el casco antiguo de Estambul por 3 lados y no hay ni montañas ni ríos. Cuando el Imperio bizantino se asentó aquí en el siglo IV, la ciudad experimentó un repentino aumento demográfico y pronto la escasez de agua se hizo patente. No obstante, sus habitantes hallaron el modo de abastecerse de agua y esta es la materialización de su sagacidad, un acueducto erigido en el siglo IV. Acueducto de Valente. Con 20 metros de altura, es a todas luces una estructura. Se trata de un grifo. Los sultanes lo usaban con un fin sorprendente. Veamos cuál. En las profundidades del Palacio Topkapi, el sultán disponía de un numeroso grupo de mujeres a su servicio, un harén. En estas dependencias convivían más de 300 féminas y todas se disputaban los favores del sultán. Salón de Murat III. En un palacio repleto de intrigas, el agua resultaba vital. El sultán y las mujeres abrían los grifos para que nadie escuchara sus conversaciones. Se instalaron grifos por todo el edificio. Sofocar el resto de los sonidos era una de las funciones del agua, pero cumplía otra más. Si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa, dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo.
Una sola cosa. Agua. Una capital imperial de leyenda que grabó por siempre su nombre en la historia, y el mayor enemigo de sus gobernantes fue la escasez de agua. Así pues, adentrémonos en este patrimonio de la humanidad repleto de nostalgia y misterios. En marcha, Estambul. Patrimonio de la humanidad. Zonas históricas de Estambul. La ciudad más grande de Turquía, Estambul. El estrecho del Bósforo, que separa Asia y Europa, atraviesa la urbe por el centro. A mano izquierda se extiende el casco antiguo. Antaño, este fue el centro del mundo. Pongamos rumbo a la ciudad imperial. Nuestro viaje comienza en el puerto de Karaköy, en la costa asiática. ¿Qué nos depara el camino? La distancia entre ambos continentes no supera los 500 metros y se salva en apenas 5 minutos en ferry. Parece imposible que Asia y Europa estén tan cerca. Estado. Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa. Dos continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Una sola cosa. Agua. Una capital imperial de leyenda que grabó por siempre su nombre en la historia, y el mayor enemigo de sus gobernantes fue la escasez de agua. Así pues, adentrémonos en este patrimonio de la humanidad repleto de nostalgia y misterios. En marcha, Estambul. Patrimonio de la humanidad. Zonas históricas de Estambul. La ciudad más grande de Turquía, Estambul. El estrecho del Bósforo, que separa Asia y Europa, atraviesa la urbe por el centro. A mano izquierda se extiende el casco antiguo. Antaño, este fue el centro del mundo. Pongamos rumbo a la ciudad imperial. Nuestro viaje comienza en el puerto de Karaköy, en la costa asiática. ¿Qué nos depara el camino? La distancia entre ambos continentes no supera los 500 metros
y se salva en apenas 5 minutos en ferry. Parece imposible que Asia y Europa estén tan cerca. Casi en cada esquina podemos encontrar un local de chai, los chaihanes. Parece que tienen un pedido. El chai es un tipo de té negro. El que se elabora en Turquía tiene un sabor fuerte y amargo. Lo bueno de los chaihanes es que realizan entregas a prácticamente cualquier sitio. Como aquí, por ejemplo. Aquí tiene el chai. Huele bien. Para los turcos, tomar varias infusiones de chai al día supone uno de sus pequeños deleites. No obstante, hubo una época en la que no podían permitirse tales lujos. La ciudad con sed. El océano rodea el casco antiguo de Estambul por 3 lados y no hay ni montañas ni ríos. Cuando el Imperio bizantino se asentó aquí en el siglo IV, la ciudad experimentó un repentino aumento demográfico y pronto la escasez de agua se hizo patente. No obstante, sus habitantes hallaron el modo de abastecerse de agua y esta es la materialización de su sagacidad, un acueducto erigido en el siglo IV. Acueducto de Valente. Con 20 metros de altura, es a todas luces una estructura. Se trata de un grifo. Los sultanes lo usaban con un fin sorprendente. Veamos cuál. En las profundidades del Palacio Topkapi, el sultán disponía de un numeroso grupo de mujeres a su servicio, un harén. En estas dependencias convivían más de 300 féminas y todas se disputaban los favores del sultán. Salón de Murad III. En un palacio repleto de intrigas, el agua resultaba vital. El sultán y las mujeres abrían los grifos para que nadie escuchara sus conversaciones. Se instalaron grifos por todo el edificio. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde, se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, Napoleón dijo: si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Situada en el extremo occidental de Asia y en el extremo oriental de Europa, 2 continentes en una sola ciudad, Estambul. Antiguamente conocida como Constantinopla, fue una fortaleza inexpugnable, un resplandeciente cruce entre culturas. Con todo, a esta ciudad le faltaba algo. Una sola cosa. Agua.
Una capital imperial de leyenda que grabó por siempre su nombre en la historia, y el mayor enemigo de sus gobernantes fue la escasez de agua. Así pues, adentrémonos en este patrimonio de la humanidad repleto de nostalgia y misterios. En marcha a Estambul. Patrimonio de la humanidad. Zonas históricas de Estambul. La ciudad más grande de Turquía, Estambul. El estrecho del Bósforo, que separa Asia y Europa, atraviesa... En las profundidades del Palacio Topkapi, el sultán disponía de un numeroso grupo de mujeres a su servicio, un harén. En estas dependencias convivían más de 300 féminas, y todas se disputaban los favores del sultán. Salón de Murat III. En un palacio repleto de intrigas, el agua resultaba vital. El sultán y las mujeres abrían los grifos para que nadie escuchara sus conversaciones. Se instalaron grifos por todo el edificio. Sofocar el resto de los sonidos era una de las funciones del agua, pero cumplía otra más. Usarla en abundancia era, al fin y al cabo, una muestra del poderío y la opulencia del sultán. Su carencia la convertía en un lujo. Y Topkapi era un palacio de agua. Basta un paseo por la ciudad para toparse con una fuente pública o chesme en cada esquina. Los sultanes ordenaron antaño su construcción para el pueblo y a día de hoy se siguen utilizando. Estas fuentes fueron construidas por un motivo adicional. Los musulmanes deben purificarse antes de rezar. Es una regla establecida. En palabras del profeta Mahoma, la limpieza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos. Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades. Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el Ebru. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación... Basta un paseo por la ciudad para toparse con una fuente pública o chesme en cada esquina. Los sultanes ordenaron antaño su construcción para el pueblo y a día de hoy se siguen utilizando. Estas fuentes fueron construidas por un motivo adicional. Los musulmanes deben purificarse antes de rezar. Es una regla establecida. En palabras del profeta Mahoma, la limpieza es la mitad de la fe. La higiene es sumamente importante para ellos.
Y de todos es sabido que a los turcos les gustan los baños. Esto es un hammam, un baño de vapor. Nos hallamos en una ciudad sin agua, habitada por gentes que la necesitan en grandes cantidades. Visitamos un pequeño taller del casco antiguo. Se trata de un taller en el que se ha transmitido desde antaño un arte tradicional, el Ebru. Se dejan flotando en agua unos tintes especiales y a continuación se dibuja el patrón que imprimiremos en papel. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. Desde la época del Imperio Otomano, Napoleón dijo: si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Estambul. Esta técnica fue importada desde China en el siglo XIII. El Imperio Otomano la usaba con los documentos importantes. Más tarde se expandió por Europa y se convirtió en lo que se conoce como papel jaspeado. Estambul es, sin duda alguna, un lugar de paso de culturas. desde la época del Imperio Otomano, se ha dicho que el agua es vida, que los hombres nacemos a partir de una gota de agua. Sabemos lo valiosa que era. Por eso trato de solapar mi vida al Ebru, que nace de ella. Un arte de agua, bello y misterioso, fruto del cruce entre vida y cultura en Estambul. Estambul es actualmente una ciudad en constante desarrollo. Es sorprendente que a cada construcción tenga lugar un nuevo hallazgo en el subsuelo. Nos encontramos en el casco antiguo, en una zona situada a varios cientos de metros tierra adentro desde el mar. Aquí se encontraron enterrados más de 30 barcos de madera. Se cree que pertenecen a la época del Imperio Bizantino, datan de hace 1000 años. Las teorías afirman que podrían tratarse de los restos de un puerto enterrado bajo la arena tras el paso de un tsunami. Parece que a la ciudad aún le queda historia por desvelar. En 1985, las zonas históricas de Estambul se convirtieron en patrimonio de la humanidad.
El relato de esta ciudad se inicia en el momento en el que el agua empezó a fluir por ella.